Y el día de hoy el Señor nos va a hablar, pero no lo va a hacer a través del celular. Así que si puedes apágalo, ponlo en silencio. Que me acompañe por favor a Efesios capítulo 4 versículo 7. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El tema que hoy quiero compartir con usted, si lo tienen por ahí, se llama Descubriendo los dones. ¿Cómo se llama? Descubriendo los dones. Todos sabemos, de alguna manera hemos descubierto que nuestras vidas podemos hacer algunas cosas. Voy a hacer esto para allá. De alguna manera bien, o inclusive a veces mejor que otros. Pero eso no significa que yo sea mejor que otros. Simplemente tengo una capacidad que Dios me entregó como un regalo. Y precisamente eso significa la palabra don. Don significa regalo, ¿sí? Así que la próxima vez que alguien cumpla años, usted dígale: ¿qué vas a querer que te lleve de don? ¿Cuál va a ser el don que vas a querer para tu vida? Y es que anteriormente habíamos hablado a través de una parábola. La parábola que encontramos en uno de los evangelios, o en los evangelios, que es de la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida nos enseña que dentro de la casa no se pueden perder las monedas. Dentro de la casa, ¿sí?, se tienen que descubrir. Y tú estás dentro de la casa, ¿sí? Dile al que tienes a un lado: hey, estás dentro de la casa. Y no puede ser una moneda perdida. Pero sabe que a veces nuestros complejos, a veces nuestros daños no nos permiten ver todo lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Tú sabías que Dios ha depositado algo muy grande en ti, Juan Francisco? Hay un propósito de Dios para ti, muy grande, para todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero el plan del enemigo es engañarnos y distraernos para que no podamos encontrar ese plan. Y en ese plan hacia el que Dios nos va llevando, Dios nos va dotando de dones, de capacidades especiales. Así que quiero que usted preste mucha atención, porque yo quiero animarlo a que no sea una moneda perdida dentro de la casa, a que no te conformes con decir: estoy cumpliendo el domingo, ya fui de 12 a 1 a 2, la reunión se acabó y listo, Dios, yo ya no tengo nada, ya te cumplí. Quiero decírtelo con amor, porque esa es una forma de pensar equivocada. Lo que Dios te entregó, te lo dio con el propósito de que le sirvieras, de que fueras bendición. Y cuando alguien dice: ya fui el domingo, ya fui el viernes a la oración, Señor, ya 2 días a la semana, olvídate, es demasiado. Se conforma con muy poco. Dios dice: hijo, tengo tanto para darte. Pero nos conformamos con muy poco. Y Dios quiere que las monedas dentro de la casa sean encontradas y puedan cumplir su propósito. En esta enseñanza quiero darle herramientas para que pueda descubrir el don. Porque tal vez tú dices: bueno, está bien, hablas de los dones, pero ¿cómo lo descubro? ¿Cómo me doy cuenta de esos dones que hay en mí? Porque tal vez algunos ya los descubrieron. Gracias a Dios doy, porque hace algunos años atrás a varios de algunos los veía sentados nada más, ocupando un lugar en la silla, dijo un hermano, calentando la silla.
pero ahora en el presente los puedo ver utilizando esos dones, esas capacidades para el servicio y la obra de Dios. No puedes pasar más de 2 años sentado dentro de la iglesia, nada más. Tú tienes capacidades, talentos, dones dados por Dios para la edificación de su cuerpo, que es su iglesia. Amén. Lo primero que debes saber es que todos los seres humanos, solamente por ser creación de Dios, ya contamos por lo menos con uno. Por lo menos con uno. Porque la parábola de los talentos nos dice que cuando se fue aquel amo, entregó 5 a uno, entregó 3 a otro y entregó 1 al tercero. Entonces eso nos dice que por lo menos todos tenemos, aunque sea uno. Dile que tienes a un lado, hey, tienes aunque sea uno. Uno nada más, aunque sea. Pero gracias a Dios y damos gloria a Dios por los que no tienen uno, por los que tienen varios. Y también queremos que Dios, ¿sí?, pueda ayudarte a descubrir todos esos que están ahí presentes, tal vez que no los has descubierto, ¿sí? Y Dios no los dio nada más porque Él es Dios bueno, porque Él es poderoso y porque Él es bondadoso, por su buena voluntad. Pero aquellos que ahora hemos decidido ser sus hijos, que le hemos creído y lo hemos hecho nuestro Padre, y que además de ello hemos sido bendecidos con el Espíritu Santo en nuestra vida, también el Señor ha depositado dones espirituales, capacidades especiales del Espíritu Santo para ayudarte a crecer y a ejercer el ministerio para el cual Dios te dio. ¿Sí? Amén, ¿está conmigo? Y algo más, aquellos, sí, que han sido llamados también a servir al Señor, han recibido ahora dones de parte del Hijo. Porque tenemos entonces ahora 3 tipos de dones que vamos a conocer. Yo no lo sabía, hace un tiempo el Señor empezó a mostrárnoslo de esta manera. Tal vez sabíamos que existían, pero en la palabra de Dios no los podíamos encontrar de una manera más clara. Y quiero que sepas que hay 3 tipos de dones y que el Señor quiere bendecirnos con esos 3. Yo nada más hablaba de los dones del Espíritu Santo, pero no sabía que había dones del Padre, ni tampoco sabía que había dones del Hijo. Y el día de hoy vamos a aprenderlos. ¿Quiere aprenderlo? Los primeros de los que vamos a hablar son los que ya conocemos. Son los dones del Espíritu Santo. Amén. Pero primero vamos a aprender qué es un don. Un don espiritual son las habilidades sobrenaturales para el servicio y edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde se ha caído en cierto abuso, porque esos dones, en lugar de utilizarlos para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo, se han usado para edificación propia, para proyección, para inclusive a veces manipulación y ganancia propia. Pero ese no es el propósito de los dones. Esos dones que Dios nos dio son para la edificación de su iglesia, y además Él los repartió como Él quiso. Y ninguno de estos dones, fíjese bien, présteme mucha atención en esto, ninguno de estos dones es más que otro, porque la iglesia ha cometido ese error. En eso sí tenemos que pedir perdón a Dios, creyendo que ciertos dones son más importantes que otros, porque tiene don de milagros, don de sanidad, don de palabra, de profecía o de ciencia. Creemos que es más importante. Oye, pero pues yo tengo don de servicio. Oye, pues yo nada más hablo lenguas. U otro creyendo que porque no hablo lenguas no tengo el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en mí. Porque también ese error se cometió dentro de la iglesia. Es que si no hablas lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y eso no es cierto. Las lenguas es uno
de los tantos dones que conocemos. Y vamos a conocer estos dones del Espíritu para que los puedas ver. Mire, en la palabra de Dios encontramos precisamente en los capítulos 12 de Primera a los Corintios y de Romanos 12, dos diferentes. Hay quienes nada más se apoyan en Primera a los Corintios, pero también en Romanos 12 encontramos otro tipo de dones del Espíritu. Tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe. Tal vez alguien dice, pues yo creo en el Señor. El don de fe está presente. Hay quienes pueden hacer sanidades, hay quienes pueden hacer milagros, profecía. Y uno de los dones que queremos empezar a desarrollar aquí también, además de sanidades y de milagros, es el discernimiento de espíritus, porque es tan importante este don. Mucha gente ha sido engañada por falta de discernimiento. Tenemos diversos géneros de lenguas que pueden ser angelicales o pueden ser lenguas humanas, y tenemos también la interpretación de lenguas. Por el otro lado, en Romanos 12 nos habla de otro tipo de dones, como el don de servicio. ¿Sabías tú? Hay gente que dice, pastor, es que yo pues no hablo lenguas, o yo no predico, o me ponen al frente y me tiemblan las piernas, o empiezo a cantinflear, dijo otro hermano. Pero a mí póngame aquí a limpiar, a acomodar, a limpiar, lavar los baños, a recibir a la gente, a vender. Bueno, pues hay un don ahí contigo también. El problema es que pensamos o hemos pensado únicamente que para servir a Dios tengo que estar en el altar o en la plataforma. No, Dios dotó a su iglesia de muchos dones para ser usados, y tampoco los dones de quienes están aquí al frente son más importantes que los dones de quienes están ahí abajo. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Amén. Gloria a Dios, porque somos un cuerpo. En Primera a los Corintios la palabra de Dios asemeja a la iglesia como un cuerpo, y damos gracias por todos estos partes de nuestro cuerpo que tenemos. Amén. Alguien dice, o cómo te verías si te faltara una mano o un dedo. Sabe que en los tiempos antiguos, cuando se le quería castigar a alguien y se le había sometido como esclavo, se les cortaban los dedos gordos, tanto de las manos como de los pies. Las personas no podían caminar porque les faltaba un dedo. Era parte de ese equilibrio y del apoyo. No se puede agarrar, o inténtelo de qué manera. Obviamente ya luego se van dando las mañas, pero cada parte de nuestro cuerpo está ahí con una función específica, y ninguna es más o menos que otra. ¿Estás de acuerdo? Y dice la Biblia, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Aunque dijo un hermano, pues es que dentro del cuerpo muchas quieren ser nada más boca para hablar o lengua. Pero el Señor nos ha dado diferentes capacidades para suplir y cumplir esa función. Usted sabe que cuando alguien nace, cuando los primeros días de gestación, no se diferencia el pequeño feto del humano con el feto de un pollo o con el feto de un perro. Son muy similares, pero comienzan a pasar los días, los meses, y empieza a verse las diferencias, porque Dios en su sabiduría hizo que nuestra genética se formara y nos diera esta forma. Y se dice que en cada órgano de nuestro cuerpo hay células diferenciadas. O sea, las células de tu cerebro, llamadas neuronas, son diferentes a las células sexuales llamadas gametos. Tienen una función específica, tienen una morfología diferente, porque hacen un trabajo diferente. De alguna manera, por eso Dios nos hizo diferentes, y su Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso, para ponernos en el lugar donde Él sabe que nosotros podemos servir. Pero qué difícil es cuando hay quienes dicen, no, es que el Señor me hizo para cantar. Y están cantando, y los hermanos allá, ay Padre. Un hermano dijo, es que esos hermanos cantan para atormentar a los demonios.
a guerra espiritual los vamos a mandar a esos hermanos, ¿no? Tenemos que entender que Dios quiere ponernos en el lugar correcto para ser eficientes. Estos dones se han clasificado también de la siguiente manera. Mire, antes de pasar, tenemos servicio, tenemos enseñanza, tenemos exhortación, tenemos el don de administrar. Gloria a Dios por eso. Tenemos el don de presidir, que es dirigir, que es liderar. Que no todos, hay quienes, no, yo no, a mí no me pongan ahí, que sea tal hermano. Bueno, pues ese don Dios se lo ha entregado a alguien más. Tenemos dones de hacer misericordia, mi hermano. Hay quien dice, yo veo la necesidad y tengo sin problema. Don de hacer misericordia. O voy y llevo burritos allá y voy y bendigo. Es un don. Si tú sientes ese deseo, hay un don de Dios, del Espíritu Santo en ti. Amén. Mire, hemos hecho también esta clasificación, ahora sí, para que de alguna manera podamos saber dónde usarlos. Tenemos los dones de servicio, como el de servicio, ayudas, el de exhortación, el de repartir, el de presidir, el de misericordia. Mire, tenemos los dones de inspiración, como la profecía, como las lenguas, la interpretación, y tenemos otros clasificación como los dones de revelación, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus. Y por último tenemos los dones de poder, fe, sanidades, hacer milagros. Ahora yo te pregunto, ¿qué dones quisieras que Dios te bendijera? Va a decir un hermano, los de poder, hermano. Gloria a Dios. Yo con el de fe me conformo. Que Dios nos bendijera a todos con todo, gloria a Dios. Pero el Espíritu es el que los da como Él quiere. Padre, yo quiero profecía. Pues sí, pero ahí te va fe. O sí, ahí te va misericordia. Tenemos que anhelar que Él nos bendiga, porque yo sé que algunos de ustedes tienen esos dones ahí, pero los tienen encerrados. Tienen enterrado ese talento que Dios y su Espíritu les dio. Y necesitamos, Señor, actívalo. Quiero ponerlo a tus pies. Amén. Vamos a la siguiente. Bueno, antes de pasar a los dones del Padre, quiero decirle algunas características que tienen los dones del Espíritu. Todos son distribuidos por el Espíritu Santo. Todos les son dados a aquel cristiano que ha creído, que ha sido bautizado en el Espíritu. Son para el beneficio de los demás creyentes y son basados en la gracia de Dios. ¿Puede decir amén? Los dones son para que todos los cristianos puedan, fíjese bien, dar la gloria a Dios, funcionar eficazmente como miembros de la iglesia local. ¿Por qué digo eficazmente? Porque probablemente no estés en el lugar indicado y tú dices, ¿por qué no me sale lo que hago? ¿O por qué me equivoco tanto en lo que hago? ¿O por qué siempre va mal cuando lo hago? Probablemente no estés ejerciendo en el lugar correcto. Estés en otro lugar y no estás siendo eficaz. Se está desperdiciando tu talento. ¿Has escuchado la canción del payaso de Marcos Vidal? Muy interesante, porque habla de un payaso que quería ser trapecista, pero su trabajo era hacer payasadas y mantener a los niños felices. Pero él quería escuchar, wow, la gente gritando cuando anduviera arriba. Pues se subió y ¿qué cree que le pasó? Se lastimó, quedó lisiado. Como ya no pudo seguir siendo payaso, el circo tuvo que cerrar. Ya no iba gente a la función, ya no había niños. Los niños iban a ver el payaso, pero él, en su afán por ser trapecista, terminó destruyendo el lugar o cerrando el lugar. Tenemos que darnos cuenta a qué Dios nos llamó, de qué dones Dios nos dotó para estar en el lugar correcto. Amén. Ahí se las compartimos para que la escuchen. Los dones, fíjese bien, son, ¿sí?, para que los cristianos puedan dar la gloria a Dios, puedan funcionar eficazmente, puedan desempeñar funciones específicas y que puedan ser canales de edificación a través del Espíritu Santo.
Y esto último, présteme atención, los dones no son para proyectarse a sí mismo. Cuidado con eso, ¿sí? Yo hago milagros, yo hago señales, el siervo del Señor, nada más viajo en avión, nada más viajo en hoteles 5 estrellas. No son para eso. No son para enriquecerse materialmente. Es que mi don está en una categoría muy alta y necesita una bendición. Alguien por ahí llegué a escuchar, dijo: no oro por ti hasta que no pongas ofrenda. No son tampoco para humillar al que aparenta no tener dones, ¿sí? Porque yo tengo este don, tú no tienes nada, no eres nadie. No, no, no. Acuérdate que el don que está en ti te lo dio Dios, no es tuyo. ¿Qué hiciste para merecerlo? No, hermanos, que yo ayuné quién sabe cuántos días, me fui al desierto. Es cierto que la humillación a la carne, sí, hace que el espíritu se levante, pero no puedes comprar los dones del espíritu. Tu fe puede crecer cuando dejas de alimentar la carne por alimentar el espíritu, pero los dones no los compraste ni te los ganaste. Escúchalo bien. Los dones fueron dados por Dios. Por eso no podemos vanagloriarnos, hermano, y decir: ay, sin mí la iglesia no funciona. Para nada. No, es que no se sintió igual porque no estuve yo. Yo he escuchado eso. No depende de ti, es Dios. Si Dios no está, aunque seas el más dotado y el más capacitado, si Dios no está, no hay nada. Hay un show. Y te voy a decir que la gente de afuera hace shows mejores. Otra cosa, que los dones espirituales no son para sentirse espiritual. Hágale así. Que tienes a un lado, ¿oíste? Hermano, pero es que la profecía, el Señor me usa. Y yo te voy a decir, el Señor usó hasta una burra. ¿Y a poco la burra era muy espiritual? ¿Ni iba a la iglesia? El Señor usó a Faraón. Dios puede usar a quien Él quiera porque Él es Dios soberano. Pero Dios conoce a pocos. Por eso aquella porción que dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor va a decir: apártate de mí, yo nunca te conocí. Pero ¿a quién de nosotros nos gustaría que desde lejos el Señor dije: ah, mira, ahí viene Juanito, te estoy esperando? Es más que suficiente, mi hermano. Señor, desde lejos, ah, ya está, ven, tengo un lugar aquí. Gloria a Dios. Esa es la mayor victoria a la que usted y yo podemos aspirar. La gloria de los hombres aquí en la tierra es vana, pero el que un día el Señor nos llame a su presencia y nos conozca es lo mejor, el privilegio que usted y yo podemos aspirar. Amén. Ahora vamos con los dones del Padre. ¿Usted sabía que el Padre ha dado dones? Claro que sí. La Reina Valera en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y a esto es a lo que nosotros llamamos talentos. Le das a la siguiente, por favor. Hay una gran diferencia entre los dones espirituales y los talentos, y la iglesia tiene que saber diferenciar ambos. Algunos en algunas ocasiones pueden confundirse, pero los talentos es lo que nosotros conocemos como los dones del Padre. Y un talento es una capacidad natural dada por Dios, también es dada por Dios, pero a cualquier persona, sea creyente o no, no es requisito el haber nacido de nuevo, el haberle entregado su vida a Cristo. Usted puede ver en la gente cantando excepcional y usted dice: wow,
cocinando excepcional, haciendo pinturas, bailando, haciendo arte, y usted dice, wow, ¿por qué eso es tan bueno? Bueno, pues tienes que saber que también eso Dios lo dio, que también eso Dios lo entregó. Y yo estoy asombrado con algunos de ustedes que saben hacer también, que conocen también sobre electricidad, sobre mantenimiento, sobre cocina. Wow, cocinan riquísimo algunos de ustedes. Y eso también viene de Dios. Cuando ves a alguien jugando, a alguien tocando, a alguien cantando y haciéndolo bien, ese es un talento que viene del Padre. Y también tenemos que dar gracias a Dios por ello. La capacidad de envolverse, de vender, de comunicar algo, es una gracia que Dios ha dado. Tenemos que agradecer por ello. Ahora sí ya te estás dando cuenta que hay dones también en ti, ¿verdad? Decías, híjole, es que pues yo como no veo nada de lo que dicen en la iglesia. Bueno, pues también hay dones de Dios en ti. Y yo sé que no tienes uno ni dos, tienes hasta 3, 4 más. Algunos de ustedes, chicos, dibujan, colorean, pintan también, tan padre. Y eso Dios lo ha dado. No te lo quedes. Y hay algunas diferencias con el talento. Fíjate estas características. El talento puede desarrollarse con la práctica. ¿Estás de acuerdo? Hay quienes nacieron con el talento y se les da fácil, ¿no? Pero hay quienes no nacieron con el talento y necesitan desarrollarlo, necesitan crecer. Se tardan un poco más, pero pueden llegar a alcanzar aquel que sí nació con el talento. Lo pueden llegar a hacer practicando, desarrollándolo. El talento no puede ser transformado en un don espiritual, pero a veces se puede parecer. Y algo más, el talento puede utilizarse para ganar dinero. Yo sé que algunos de ustedes utilizan esos talentos, capacidades para trabajar y lo hacen muy bien, y a veces hasta se cotizan, ¿sí o no? Y pueden decir, no, ahora no quiero, ahora no lo hago. Sí, porque lo hacen tan bien que la gente los busca. Y qué bueno, y damos gloria a Dios que siendo hijos de Dios la gente diga, es que son excepcionales. ¿Por qué? Y todavía lo hacen mejor. En una ocasión se decía que estaban dentro de una empresa y no jalaba una máquina, y entonces le hablaron a todos los mecánicos y nadie lo pudo arreglar. Ya tenía mucho tiempo parada la producción a causa de eso, y le mandaron a hablar al experto. Y entonces llega el experto, lo ve y la echa a andar. Muchas gracias. ¿Cuánto le debemos? Y le pasa una cantidad enorme. Pero ¿cómo? Si nada más te tardaste 2 minutos arreglándola, ¿por qué nos cobras tanto? Pues porque cobro no por lo que hago, sino por lo que sé. Esas capacidades las da Dios. Él te ha dotado de todos esos talentos que vienen del cielo. El talento, aunque se trate de una capacidad meramente natural, fíjese bien, debe ofrecerse a Dios, quien lo dio, con el fin de edificar la iglesia de Cristo, siendo una forma de agradecerle. Usted dice, es que yo no tengo tal vez un don espiritual o no lo he descubierto. ¿Cómo voy a servir dentro de la iglesia? Pues hay un don del Padre también contigo. Sabes cocinar, sabes limpiar, sabes barrer, sabes conectar cables, sabes conectar la luz. Hay quienes nomás nos asomamos y ¿y si me electrocuto? Y si, y hay quienes llegan y cara, qué bueno. Pues ese talento, úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para la edificación de la iglesia. Es un talento de Dios quien te lo dio, y que tu forma de agradecer a Dios por ese talento es usándolo para Él. Amén. Muy bien. Algunos de esos talentos o dones usados, esos dones del Padre usados dentro de la iglesia, es la música, ¿sí?
Damos gloria a Dios porque el Señor nos ha permitido aquí en la iglesia desarrollar esos talentos, ¿verdad? Ah, sí la tenemos aquí. La música, el canto o el instrumento. Dios nos ha dado esa capacidad. Tenemos un manto de bendición dentro de esta casa y por eso periódicamente estamos dando clases de música y preparando. Si usted puede ver que de repente se suben unos y luego de repente se suben otros, bueno, eso es gracias a Dios. A quienes se han dispuesto, le han creído y se han puesto a practicar, porque no ha sido fácil. Yo le puedo decir cuántas horas y horas de mi vida he dedicado a ensayar y todavía me pongo a ensayar. Hay quienes son creativos, damos gloria a Dios por esos creativos, ¿verdad? Hay quienes no somos tan creativos, pero esos hermanos a los que Dios ha bendecido, ¡pum!, empiezan y hacen y lo dejan tan padre. Eso es un don del Padre. Hay quienes tienen conocimientos tecnológicos. Hace tiempo recuerdo, estábamos jóvenes todavía solteros, mi hermano y yo, él que le sabe un poco más a la compu. Y entonces ahí en la iglesia donde estábamos, la hermana tenía la computadora trabada en su presentación y ay hermanos, a ver quién le mueve, quién le sabe. Pues ahí va, ándale carnal, ¿tú qué le sabes? Y ahí va y le mueve y, ahí está. Dijo, gracias a Dios por esos ingenieros en sistemas que hay dentro de la iglesia. Esa gente también, esos dones, esas capacidades que hay ahí, úsalas, no te quedes con ello. Dios te lo dio. Conocimientos de mantenimiento, electricidad, plomería, albañilería. Hay quienes saben enyesar, quienes saben construir, poner piso. Wow, talentos, dones del Padre. Conocimientos de construcción. Y también aquí podemos mencionar la capacidad de administrar las finanzas. Hay quienes tienen la capacidad de encontrar una oportunidad de negocio y echar a andar ahí para que se reproduzca. Los famosos mente de tiburón. Eso también es una capacidad de Dios y se puede utilizar también dentro del reino de Dios, administrando las finanzas. De hecho, ahí es donde más se requiere para hacer crecer todo ello. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, qué bueno que entonces ahora estamos aprendiendo que hay dones también del Padre dados por Dios para ti, para que puedas servir eficazmente dentro de la casa de Dios. Amén. Ok, ahora vamos con los dones del Hijo. Ya casi voy por ahí para el final. Los dones del Hijo. Y esto lo vamos a ver nuevamente en la porción que estábamos leyendo, que es la de Efesios 4. Dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego vamos al versículo 11, donde dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son los dones del Hijo. Y damos gloria a Dios porque algunos sabemos que ya Dios los entregó. Y dentro de poco queremos estar ungiendo dentro de esta iglesia, de esta casa, a estos a quienes el Señor ha llamado y les ha ungido, dándoles dones del Hijo. Algunos tienen dones del Padre, otros tienen dones del Espíritu ahí ocultos, o tal vez que no quieres mostrar. Y hay quienes ya Dios, también Jesús, empezó a dar sus dones, quienes está llamando como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son dones del Hijo. Ahora, ¿cómo usarlos? ¿Cuál es la motivación a la hora de utilizar estos dones? Quiero que te preguntes lo siguiente: ¿por qué quiero servir a Dios? ¿Cuál es la motivación para servir a Dios? Y es que a veces el Señor no lo ha hecho a nosotros. En ocasiones hay motivaciones equivocadas. Hay quienes toda su vida fueron humillados, fueron rechazados en casa por los padres. Les hicieron bullying dentro de la escuela,
con sus amigos, amistades, en casa. Y cuando llegamos a la iglesia hay una oportunidad de servir. Y pensamos que de esa manera podemos ser reconocidos, porque toda nuestra vida no lo fuimos, porque toda nuestra vida fuimos humillados. Y entonces llegamos a servir. Yo quiero servir, yo quiero servir, pero no nos damos cuenta que hay una motivación equivocada. Por eso nosotros hablamos de sanidad interior, hablamos de sanidad del alma. Todo aquel que quiera servir, que anhela el servicio, necesita pasar a través de sanidad para que el Señor, porque a muchos de nosotros ahí a la mera hora, el Señor ¡pum!, nos sacó, nos confrontó y nos mostró. Y ay, Señor, perdón, te pido perdón. Nos humillamos delante de Él porque no nos hemos dado cuenta, pero muchas veces hemos servido con motivaciones incorrectas, y es necesario que el Señor nos las revele. Estoy en busca de proyección y de reconocimiento personal. ¿Cómo se da esto? Una característica es cuando alguien: pastor, póngame a predicar, está desaprovechando mi talento. Pero no se le da lugar a esa persona. O al contrario, hermano, ¿sabes qué? En lugar de predicar, ¿por qué mejor no nos ayudas con la limpieza, con el aseo? No. ¿Cómo van a desaprovechar mi talento poniéndome a limpiar, a barrer, a trapear? Mi talento, el don que Dios me dio, es estar arriba. Y entonces ahí sale la motivación y se descubre. Por eso muchas veces los pastores y líderes tenemos que sentar a las personas para ver de qué manera reaccionan, porque en esa manera de cómo se reacciona se descubre lo que hay en el corazón. No nos gusta. ¿Por qué me tienen sentado? ¿Por qué no me dan oportunidad? Ya me voy de la iglesia porque yo tengo mucho que dar y aquí me tienen sentado. No valoran este talento y no te das cuenta que hay motivaciones equivocadas. Si tú quieres servir a Dios, tienes que darte cuenta de ello. Después vamos a entrar a hablar más profundamente de lo que es el servicio. ¿Ven? He llegado a pensar que si no sirvo en la plataforma, entonces no sirvo. No, es que si no estoy acá arriba al frente donde todos me vean, en realidad no estoy sirviendo. Lo demás no es ministerio, lo demás no es servicio a Dios. Nada más esto. Equivocado. ¿Cómo reacciono cuando no se me da ese lugar que tanto anhelo? Les he preguntado a los demás, personas espirituales, líderes espirituales, les he preguntado su opinión. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo crees que estoy haciendo? ¿Es correcto? Y cuando me dicen, ¿sabes qué, hermano? Es que te hace falta humildad, o te hace falta esto, o te hace falta aquello. ¿Cómo nos pega? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuáles son esos sentimientos? Y ya para terminar, quiero darte 6 probables pasos para descubrir los dones. Quiero que, si puedes, los anotes para que en la medida de lo posible los empieces a aplicar, si es que tu deseo es querer servir a Dios. Yo sé que hay alguien aquí que quiere servir a Dios. ¿Sí? Pocos, la mitad. ¿Sí? No todos quieren servir a Dios. Yo sé que no todos quieren servir a Dios. Se necesita una revelación importante en el corazón para poder decir: yo quiero servir a Dios. Por eso es que esto no puede ser una imposición. Tiene que nacer del corazón cuando alguien entiende algo, porque su mente, sus pensamientos han sido renovados. Número 1, entender las enseñanzas bíblicas sobre los dones. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los dones? ¿Cómo se usaron estos dones? Número 2, explorar las posibilidades a través de tus talentos naturales, ¿sí? Si ya tienes una capacidad para cantar, para tocar un instrumento, para ayudar, para enseñar a los niños, empieza a explorar. Tal vez dices: a mí me gusta mucho la tecnología. Bueno, pues hay un ministerio multimedia
donde no es lo único que hacen, no nada más es proyectar. Hay muchas otras cosas más que se pueden hacer ahí. Tal vez hay talentos de Dios que puso en ti, pero no te has dado cuenta que Dios quiere usarlos. Empieza a explorar. Número 3, experimenta con todos los que sean posibles en la iglesia local. Aquí Naomi se ganó el premio el año pasado de ser la chica multiministerios, porque ella la ven en la alabanza, la ven con los niños, ahorita está en la puerta con Ujieres, multimedia, la ve también allá. Ella está en todos los ministerios y eso es muy bueno, porque demuestra su deseo de servir a Dios. Pero yo sé que no en todas esas áreas ella se siente completamente como plena o eficaz, porque así nos ha pasado, ¿no? Es que yo sirvo aquí, pero como que no estoy del todo. Bueno, pues vamos a empezar a experimentar en qué talento o en qué área puedo servir. Hay quienes dicen, no, yo vine a la alabanza y nomás no di con bola, así que esto no es lo mío, le busco por otro lado. Número 4, examinar sus sentimientos mientras está sirviendo en varios puestos en la obra de Dios, ¿sí? ¿Cómo me siento cuando estoy ahí en la puerta? Gloria a Dios por las personas que saben recibir con una sonrisota y abrazar a los que están allá. Necesitamos más de esos, más abrazones, así es. ¿Cómo me siento allá cuando voy a enseñar a dar clases a los niños? ¿Cómo me siento cuando estoy dando clases? ¿Cómo me siento cuando estoy en la alabanza, en la computadora o en alguna otra área, cuando sirvo en las actividades? Y número 5, evaluar la efectividad mientras se lleva a cabo el servicio. ¿Realmente soy efectivo en ese departamento o en esa área de servicio? Porque a lo mejor, como el payasito, estamos muy es que yo quiero ser de la alabanza, y es que yo quiero ser, pero aquí en la alabanza nomás no damos con bola. Saber si realmente somos efectivos en ese lugar puede ser una manera de evaluar si es por ahí. Hay quienes dicen, no, por aquí definitivamente no, voy a buscar otra área. Y número 6, encontrar la confirmación de los dones basados en las opiniones de los demás miembros del cuerpo de Cristo, de tus pastores, de tus líderes. Pregúntale a tu líder si estás con los niños, oye, ¿qué tal lo estoy haciendo? Porque a lo mejor tu líder dice, ay, que me diga que ya no quiere, porque es difícil a veces para los líderes tener a alguien, a una persona que dices, es que no trabaja, o no lo hace, o no veo su disposición. Y a veces el líder la piensa tanto para hablar y decir, ¿y si ahora mejor vas a los Ujieres? ¿O si ahora te vas con los niños? Es importante que evaluemos, que preguntemos a nuestros líderes de qué manera lo estamos haciendo, saber si estamos siendo eficaces o podemos empezar a buscar en otra área o departamento. Lo importante aquí, con esto termino, lo importante es, pon la última ya ahí, mi hermano, usar todo para la gloria de Dios. Hay gente que sonríe todo el tiempo y damos gracias a Dios por eso, que se ríen de todo. Bueno, pues necesitamos esas personas ahí en la puerta para que reciban a las personas. Sí, exactamente, esa sonrisa se necesita allá en la puerta. Así sonriendo le digas, bienvenido, qué bueno que estás aquí, porque muchos batallamos para dar esa sonrisa. ¿Sí o no, hermano? Dijo por aquí que iban a conseguir unos cubrebocas con una sonrisa ya lista para no batallar. Pero todo lo que Dios nos ha dado, las capacidades, los talentos, las habilidades, usémoslas para la gloria de Dios. Amén. Dele más fuerte ese aplauso al Señor.